Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos. Una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a este domingo 22º del tiempo ordinario, 30 de agosto del 2020. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, hemos escuchado pues este Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 27. Es prácticamente continuación del Evangelio de hace 8 días, del 21º domingo del tiempo ordinario. Recordemos que hace 8 días Jesús, a mitad del camino de Galilea a Jerusalén, se detiene a platicar con sus discípulos y les hace una especie de encuesta. Primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos responden, unos dicen que Elías, otros que Jeremías, o Juan el Bautista, o algún profeta. Después la pregunta directa al corazón del discípulo, de los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y decíamos que el dato que nos da el Evangelio de Cesarea de Filipo está relacionado con el santuario que tenían los romanos dedicado al dios Saturno, deidad que adoraban los romanos prácticamente, y que habían llevado también a Palestina durante la colonización romana, durante la invasión de los romanos a Palestina desde el año 63 a.C. Para decir, el creyente, el discípulo, el que ha entendido a Jesús, tiene que tener definido en su corazón quién es Él y cuáles son sus exigencias. Este es el tema que nos ocupa en este domingo 22º del tiempo ordinario. ¿Cómo debe ser el corazón del discípulo que ha aceptado, que ha proclamado a el Señor como el Hijo de Dios vivo? Tú eres el Hijo de Dios vivo. Ahora el diálogo entre Pedro y Jesús. Pedro acaba de confesarlo. Jesús le dice: dichoso tú, Simón Pedro, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora viene una ocasión, podríamos decir, de malentendido. El malentendido está en que el pueblo, tanto el pueblo como los apóstoles y los discípulos y las discípulas, tenían las expectativas de que Jesús era un Mesías tipo Ciro de Persia o el rey de Babilonia o algún gran emperador o algún gran faraón de los egipcios, algún rey revestido de poder, de riqueza, de fuerza, de influencia,
que echara a los romanos de Palestina. Recordemos que Israel a lo largo de su historia ha padecido 6 dominios extranjeros. Entonces nos encontramos con un pueblo cansado que tiene las esperanzas puestas en un Mesías, en un rey guerrero, victorioso, triunfante, en un líder político que echara a andar la nación ya sin ninguna sumisión a nadie. Pedro refleja en su forma de tratar de disuadirlo de lo que Jesús te está diciendo. El Hijo del Hombre tiene que padecer, tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro no entiende esto, no por maldad, sino porque él tiene el esquema del triunfalismo, de un Mesías triunfante. Por eso lo lleva aparte y lo trata de disuadir diciéndole: no lo permita Dios, Señor. El pensamiento de Pedro es calificado por Jesús como satánico. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque esa gloria humana, ese triunfo humano no se lleva con el triunfo de Dios. El triunfo de Dios que Cristo escoge es el camino de la cruz, el camino del amor, no es el camino de la fuerza, de la violencia, de la arrogancia, de la dominación, como lo creían los judíos de su época, incluyendo a los apóstoles. Era un anhelo lógico, así como todos los mexicanos alguna vez deseamos, anhelamos que ya haya un gobierno que ponga orden, que se quite la corrupción, que se acaben tantas cosas malas que hay, violencia, crimen organizado y tantas cosas en muchos corazones de los mexicanos, si no en la mayoría, late ese deseo. Ojalá tomara el poder un líder honesto, capaz, que ponga en su lugar las cosas, no este desorden. Bueno, ese era el deseo legítimo de Israel en el tiempo de Jesús. Por eso fue fácil confundirlo. Ahora entendemos la respuesta de Jesús a Pedro. Pedro no es Satanás, como lo pueden interpretar algunos. No. Está diciendo que su modo de pensar es contrario a Dios, al pensamiento de Dios. Y estar contrario al pensamiento de Dios es abrazar una actitud satánica. Una actitud que no va como piensa Dios en Cristo, en su Hijo Jesucristo. Jesús dijo a sus discípulos entonces: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Ser cristiano católico, no es para buscar poder, fama, prestigio, tener cosas, dinero, etc. No, renunciar a sí mismo y ponerse al servicio. En eso consiste el camino del reino. Cuando la persona ha entendido que seguir a Jesús es motivo de renuncia al poder, a la fuerza, a la sumisión, a todos los mecanismos que puedan llevar a la persona a confundir la vida cristiana de amor y fraternidad, de colaboración, de solidaridad con el que sufre, renunciando a la tentación del poder, del tener y de los placeres que ofrece la vida y el mundo. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes